Hola, buenos días o buenas tardes. Hoy voy a presentar una segunda parte de ese recorrido que estamos haciendo por la parte de la obra de Ricoeur, y que se propone hoy responder a preguntas como en ese tercer capítulo, la parte uno del tercer capítulo, la pregunta es como, ¿qué sucede cuando recordamos? ¿Dónde están nuestros recuerdos? O bien, ¿cómo es posible que podamos traer al presente aquello que ya no existe? Para Ricard, en este tercer capítulo de la memoria, la historia y el olvido, em, sirve como guía, nos está guiando a través de tres grandes pensadores que intentaron abordar estas inquietudes, estos problemas. Uno es Agustín de Hipona en el siglo cuarto de nuestra era. Luego pasamos con un gran salto temporal a John Locke en el siglo XVII. Y finalmente abordamos parcialmente la propuesta de Edmund Husserl a principios del siglo XX. Vamos a ver si puedo compartir entonces un PowerPoint. Espero que se vea bien. Em, Vamos entonces, Agustín, Locke y Husserl. em, Tres épocas muy diferentes, obviamente, ¿no? En este recorrido que vamos a hacer de lo que podríamos llamar la conciencia del yo, ¿no? Una conciencia del yo que reconocemos incluso en Agustín de Hipona como un rasgo muy diferente a aquello que encontramos en la antigüedad grecolatina, anteriormente, digamos, a esta manifestación que hace Agustín en sus confesiones. Agustín se pregunta qué es la memoria, ¿no? Locke se va a preguntar quién soy yo, y para Husserl la cuestión principal es cómo es posible que experimentemos el tiempo. El primer pensador entonces va a ser este conocido autor de las Confesiones, que es Agustín de Hipona. Las confesiones son una reflexión muy poética acerca, precisamente poética y profunda, ¿no? Acerca de la memoria. Para Agustín, la memoria es ese vasto palacio de la memoria, ¿no? Es decir, un espacio interior inmenso donde habitan las imágenes de todo aquello que hemos experimentado. Y describe ese espacio como apelando a imágenes, ¿verdad? Que tienen que ver precisamente con esa vastedad, como campos, antros, cavernas, ¿no? Diferentes modalidades de aparición de este espacio. Cavernas llenas de cosas, ¿no? Todos estos diferentes modos de presentarse, lleno de cosas apiladas, ¿no? Y dice que en una de sus definiciones más mencionadas, y que todo lo vivido anida en grandes espacios, que forman precisamente esto, ¿no? Los vastos palacios de la memoria. Y Agustín habla de recuerdo almacenado como de algo que no ha sido aún enterrado y sepultado en el olvido. Y ese olvido que sepulta nuestros recuerdos, para Ricord es en este sentido la presentación que hace del tema Agustín. em, Vemos que, digamos, Riquet va a ser un gran admirador y deudor del pensamiento agustiniano. Por otra parte, como todos aquellos que intentamos de algún modo aludir a la cuestión de la memoria y del yo, ¿no? De la intimidad del yo. Recordemos que Ricard en una obra anterior había aludido a la memoria como una suerte de archivo inerte, ¿no? Es decir, activado únicamente por la voluntad del sujeto que rememora. Este palacio entonces podría ser ese gran archivo inerte. Y
Ricard elige esta cita que vemos acá de Agustín, que es iluminadora en más de un sentido, ¿no? Dice Agustín, yo por mi parte, Señor, sufro acá abajo y sufro en mí mismo. He llegado a ser para mí mismo una tierra de dificultad y de sudor, pues no escrutamos ahora las regiones celestes, ni medimos las distancias siderales, sino el espíritu. No soy yo el que recuerdo, yo el espíritu. Y en latín, hacer ego sum qui memini ego animus. Entonces, el sujeto de recuerdo, vemos que es un sujeto individual en mí mismo, dice, ¿no? Y es decir, que la memoria es singular en Agustín, intransferible a otros, ¿no? Es un sujeto que además está encerrado en su experiencia terrena, ese acá abajo, que está alejada, por lo tanto, de las regiones celestiales. Y por tanto no puede sí, no, digamos, sujeto cristiano, no puede sí, no padecer y sufrir el alejamiento de Dios, que sería la felicidad, ¿no? La plena, felicidad plena. Pero, digamos, atención, porque no se trata de un depósito pasivo, este gran palacio, sino que la memoria para Agustín es activa, es misteriosa, es casi divina, ¿no? Es decir, le permite afirmarse en una subjetividad que es cristiana en la que la búsqueda, digamos, de sí, de esta afirmación de sí, va a coincidir con la búsqueda del encuentro de Dios. Es decir, es la prueba de la existencia de Dios. La prueba de la existencia de Dios en Agustín, entonces, es una prueba desde la experiencia del saber y de razonar en primera persona, ¿no? De ese ego sum qui memini. Soy yo el que recuerda. El ejercicio entonces de la reflexividad de la memoria, que es ese camino hacia el interior, es el que lleva también hacia lo más alto, ¿no? Eleva el sujeto que rememora, que es ensimismado y que rememora, y en este sentido vamos a ver que otro pensador contemporáneo que ha hecho un trabajo enorme acerca de las fuentes del yo en Occidente, que es Charles Taylor, comenta que en Agustín, dice, Dios como verdad nos proporciona, perdón, los criterios, los principios del juicio correcto. Es el garante de los juicios correctos, ¿no? Pero no nos ofrece mediante el espectáculo de un mundo organizado por las ideas, como era el pensamiento de Platón, ¿no? Ese espectáculo de las ideas, sino más básicamente a través de esta luz incorpórea por la cual se iluminan las mentes, para que seamos capaces de juzgar justamente todas las cosas. Es decir, no es esa espectacularidad, sino es ese ir hacia adentro, ¿no? Hacia el yo. Y una de las intuiciones más brillantes de Agustín es su teoría del triple presente, ¿no? Es decir, de dónde existe el tiempo. Ni en el pasado ni en el futuro existen realmente, ¿no? Es ese presente absoluto. Como temporalidad solo podemos nosotros pensar o afirmar que existe el presente, no podemos afirmar otra cosa, ¿no? Pero el presente, que es fugacidad, se despliega, ¿no? Se despliega en tres direcciones. Está la distentio de la que menciona Ricard, de la que habla Agustín, por supuesto, ¿no? Esta distentio del ánimo, del ánimo del que reflexiona, em, tiene el presente del pasado, que es la memoria, el presente del presente, es la visión, es la percepción actual, y el presente del futuro, es la expectación, no es la anticipación. Y todo esto ocurre en el alma, ¿no? Es decir, en el presente vivo de la conciencia. El alma es el lugar de medida del tiempo.
en ti, espíritu mío, dice Agustín, donde mido los tiempos. Entonces, el concepto que se maneja acá y que recupera Ritter, el concepto agustiniano fundamental en este tema, es la distentio animi, es decir, la distensión del alma, que es una capacidad del alma de distenderse precisamente, de estirarse, ¿no? De abarcar las tres dimensiones temporales simultáneamente, ese presente, pasado y futuro. Entonces, en resumen, la interioridad en Agustín es un campo de juego donde se define la identidad personal a través del recuerdo y donde el tiempo deja de ser una medida externa para convertirse en esta experiencia subjetiva del alma. La memoria se convierte entonces en este vasto espacio interior que fundamenta la continuidad del yo, mientras que el tiempo se comprende y se mide a través de esta distensión del propio espíritu. Pero Agustín introduce también una problemática, esta problemática de la fragilidad de la memoria, ¿no? Es decir, en esta paradoja que elabora, de la paradoja del olvido, porque dice que en ese palacio de la memoria también anida el olvido, ¿no? Me acuerdo, y esta es la paradoja, me acuerdo de haber olvidado, dice. ¿Cómo es posible que nosotros recordemos que hemos olvidado algo? Entonces el olvido no es simplemente la ausencia de recuerdo, sino que es una fuerza activa, ¿no? Y una amenaza permanente que define y que da forma a esa memoria personal, de maneras muy complejas, de maneras muy paradójicas. Y el efecto se manifiesta principalmente como una amenaza, ¿no? Una paradoja que la memoria debe confrontar. La principal forma en que el olvido afecta a la memoria personal es presentarse precisamente como esto, bajo la forma de una amenaza continua. Entonces dice Agustín, la memoria feliz es aquella que se siente victoriosa ante la amenaza del olvido, ¿no? Agustín utiliza esta poderosa imagen, ¿no? El olvido sepulta nuestros recuerdos, que sugiere que el olvido no solo borra, sino que entierra activamente los recuerdos y los hace entonces inaccesibles a ese espíritu que busca. La memoria, por tanto, se va a convertir en un acto de reencontrar, de reconocer aquello que ha sido guardado y no sepultado. El pensamiento entonces agustiniano distingue entre el olvido no radical, que es la lucha cotidiana, ¿no?, por recordar, y un olvido más fundamental que amenaza con desmoronar la propia memoria. El texto menciona incluso esto, ¿no? Un olvido más fundamental aún que el desmoronamiento por el tiempo de las cosas visibles, el olvido de Dios. Ese es digamos, el mayor peligro, la mayor amenaza, que es olvidar eh, nuestra proveniencia y la fuente de la verdad. El olvido entonces introduce esta profunda paradoja del funcionamiento de la memoria personal, ¿no? Esa dificultad de concebir el acto mismo de olvidar. Vamos viendo que Agustín plantea una serie de preguntas retóricas que exponen esta contradicción, ¿no? Dice, ¿qué he de decir? En efecto, si tengo la certidumbre de acordarme del olvido, habré de decir que lo recuerdo, que lo que recuerdo no está en mi memoria, o diré que el olvido está en mi memoria para que no me olvide. No pueden ser más absurdas ambas cosas. ¿Qué decir de la tercera solución? ¿Cómo diré que es la imagen del olvido la que retiene mi memoria y no el olvido mismo? La imagen del olvido, no el olvido mismo, cuando me acuerdo de él.
¿Cómo diré también eso? Sí, si nos acordamos del olvido es porque lo retenemos en la memoria. Esta es la gran paradoja, ¿no? Pero si el olvido está presente en nuestra memoria, ¿cómo podemos decir que hemos olvidado? Y la pregunta clave entonces es, ¿cómo pues está ahí presente el olvido para que me acuerde de él cuando está presente y no me puedo acordar? Entonces va a distinguir entre el olvido verdadero, el verdadero olvido, que es la privación de la memoria, ese agujero, ¿no?, en la memoria, y el acto de recordar que se ha olvidado algo. No es lo mismo haber perdido un recuerdo por completo, por supuesto, que saber que se ha olvidado algo, ¿no? Es saber que nos dice que eso está existiendo y que lo podemos recuperar. Si un olvido se ha perdido por completo, no seríamos capaces de reconocerlo, dice Agustín, aunque lo volviéramos, aun si lo volviéramos a encontrar, ¿no? Si se perdió de todos modos, el encontrar sería encontrar algo extraño a nosotros. Entonces, para resolver esta paradoja, Agustín plantea la posibilidad de que la memoria, lo que la memoria retiene, no sea el olvido en sí, sino la imagen del olvido. Esta solución, de todos modos, también es problemática, ya que si el objeto original ha desaparecido por completo, ¿cómo puede quedar esa imagen? Y Agustín intuye que podríamos decir existe una huella, ¿no? Hoy lo llamaríamos eso, una huella. Es decir, el olvido afecta la memoria personal no como un simple vacío, sino como una fuerza antagónica que amenaza constantemente con sepultar los recuerdos. Esta lucha define la tarea de la memoria como un esfuerzo por reencontrar y reconocer. Y al mismo tiempo el olvido crea una paradoja filosófica profunda, ya que la capacidad de ser conscientes del propio olvido implica que éste de alguna manera está presente en la memoria, generando lo que llama una admiración teñida de inquietud. Bien, vamos a pasar ahora a otro pensador, en el salto del tiempo transcurrido. Se trata de John Locke, em, que pregunta entonces, esta pregunta diferente a la que aludimos al principio, no tanto qué es la memoria, sino quién soy yo, ¿no? Es decir, es evidentemente una respuesta que da una respuesta revolucionaria, ¿no? Él va a decir, afirmar, eh, soy quien recuerdo haber sido. Es decir, la memoria se convierte entonces acá, con Locke, en el fundamento de mi identidad personal. Para Locke, lo que hace que yo sea la misma persona hoy que ayer, no es tener el mismo cuerpo, no es tampoco tener la misma alma sustancial, sino que es la conciencia reflexiva, es decir, la capacidad de recordar mis propias acciones pasadas. Lo crucial entonces para Locke es que él va a secularizar la memoria, ¿no? Ya no estamos en ese palacio místico de San Agustín, sino en el territorio del sujeto moderno, el sujeto autónomo que se construye a sí mismo, ¿no? Y que a través precisamente de la memoria. John Locke ocupa una posición singular, por supuesto, dentro de las corrientes filosóficas que recoge para este apartado Ricoeur. Pero recordemos que también el filósofo inglés es quien reformula la concepción del yo, ¿no? Que define precisamente y en principio como sí, vamos a pensar esa cosa, no sé si lo podemos ver, esa cosa de pensamiento, ¿no?
que es el yo, una cosa de pensamiento consciente, cualquiera sea la sustancia, ya sea espiritual, material, simple o compuesta, no importa, que sea sensible o consciente de placer y dolor, capaz de felicidad o miseria, y así se preocupa por sí mismo en la medida en que esa conciencia se extienda. Eh, Pensemos que John Locke es el pensador que propone una crítica radical a las ideas innatas, ¿no? Es en efecto, él va a afirmar lo que la conciencia encuentra en sí misma no son ideas innatas, sino operaciones de nuestra mente. Es decir, se atribuye a Locke esta puesta en secuencia de tres nociones claves para este, esta afirmación del yo, de la identidad personal. La cuestión de la identidad, que tiene que tener siempre ser misma en una continuidad temporal, la cuestión de la memoria y la cuestión del sí mismo, ¿no? Del self. Identidad, conciencia y sí mismo. Para Locke, la identidad personal es psicológica, del orden de lo psicológico, es decir, la capacidad que tenemos de vernos como la misma cosa que piensa, esa cosa de pensamiento, eh, hoy, ayer y hace 10 años, ¿no? Esta suerte de hilo invisible, esta continuidad de la conciencia desplegada en el tiempo. Es lo que nos ata a nuestro pasado y nos proyecta hacia el futuro, obviamente. Locke va a identificar entonces a la persona mediante esta conciencia, excluyendo metodológicamente la metafísica de la sustancia, quiere decir, no hay ningún reaseguro más allá de esta continuidad que puedo forjarme a mí mismo de la continuidad en el tiempo de ese yo, ningún molde previo, ¿no? Más allá de la conciencia de sí, más allá de la autorreflexividad. El self como el sí mismo, definido como un ser pensante, inteligente, dotado de razón y de reflexión, y que puede considerarse a sí mismo como sí mismo, una misma cosa pensante en diferentes tiempos y lugares, ¿no? Este es el despliegue de la conciencia que puede pensarse a sí misma y autoafirmarse en diferentes estadios temporales. Esa continuidad, ¿no? Del pensarse a sí mismo como sí mismo y no como diferente, no como otro, ¿no? Luego el vínculo de la memoria que se establece, ¿no? La conciencia y la memoria, afirmará Locke, son una sola y la misma cosa. La conciencia siempre, perdón, la conciencia siempre acompaña el pensamiento, distinguiendo a cada uno de sí mismo, ¿no? Es decir, la identidad personal es una identidad temporal extendida en el tiempo. La identidad de la persona se extiende retrospectivamente hasta donde la conciencia puede alcanzar cualquier acción o cualquier pensamiento pasado, asegurando entonces que ese sí mismo que actuó entonces es el sí mismo que reflexiona ahora. En síntesis, entonces, para Locke, la identidad personal o el yo reside o equivale a la memoria, ¿no? En la conciencia y en la continuidad que la misma conciencia pueda tener con el pasado personal, que es la memoria de sí. Y finalmente pasamos a esta posición que recoge Ricoeur, que es la de Edmund Husserl, vivió entre 1859 y 1938, y particularmente de este volumen que escribe en el 18 y que es la fenomenología de la conciencia del tiempo inmanente. Y acá
Husserl no va a preguntarse qué es la memoria, como Agustín, y quién soy, como es Locke, sino su pregunta es más radical. Dice, ¿cómo es posible que experimentemos el tiempo? Y acá habría que pensar de, de la siguiente manera, ¿no? Cuando escucho una melodía, no oigo solamente la nota presente, de alguna manera retengo en la memoria las notas anteriores y anticipo las que vienen. Sin eso, solo oiría notas sueltas, ¿no? No una melodía. Entonces, eh, Husserl quiere explicar precisamente cómo funciona este mecanismo. Y el punto de partida va a ser precisamente este estudio del tiempo tal como lo vive la conciencia. No el tiempo de reloj, no el tiempo objetivo, sino el tiempo de la conciencia. Por eso Ricoeur lo llama la conciencia a tiempo, ¿no? No hay una separación entre conciencia y tiempo. La conciencia es temporal, fluye. Es el tiempo inmanente, eh, eh, el que da curso a la conciencia. Em, Imaginemos, por ejemplo, esta, 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 esta voz que escuchamos, ¿no? Es decir, alguien dice la palabra pájaro, y cuando oigo la última sílaba, el ro, las sílabas pa, ja, ya pasaron, ¿sí? Ya no están en ese presente de la escucha. Pero, de algún modo, tengo la conciencia de que fueron pronunciadas. Si no la tuviera, esa conciencia, no entendería a qué se está refiriendo el que profiere esa palabra. Solo oiría sonidos sueltos, pa, ja y ro, ¿no? Esa consecución temporal del significante. Entonces, Husserl se pregunta cómo hace la conciencia para retener pa, ja, mientras escucho ro. Y acá hay tres conceptos que estarían funcionando y que recoge Ricoeur. Uno es la retención, otro es la impresión originaria y finalmente la protensión. ¿Qué es la retención? Bien, la retención es lo que acaba de pasar, ¿sí? Que todavía está pegado al presente, como una estela, digamos, luminosa que arrastra el presente. La retención no es un recuerdo separado, es parte del presente mismo, ¿no? El presente extendido, podríamos decir. Las notas anteriores de la melodía que todavía resuenan en mí. Y acá tenemos una cita de Ricoeur que dice: la retención de la fase del flujo que acaba de pasar hace un momento y que se adhiere aún al presente. Por supuesto, la palabra clave aquí es aún, ¿no? Todavía está ahí, no se ha ido completamente. Y luego tenemos la impresión originaria. ¿Qué es esto? Bueno, es el punto de ahora, ¿no? El instante que está surgiendo justo en este momento. Es la nota que estoy escuchando ahora, ahora mismo en la melodía. El punto de contacto directo con lo que está sucediendo. Y luego la protensión, que es la anticipación de lo que viene, ¿no? No es adivinar el futuro, por supuesto, sino que es la conciencia que se proyecta hacia adelante, y cuando escucho las primeras notas de una melodía muy conocida, mi conciencia ya está esperando, digamos, cómo continúa. Hay una dirección, ¿no? Hay una expectativa. Bien, Husserl tiene un problema, ¿no? Si todo es retención, de retención, de retención, ¿dónde empieza esto? Necesitamos un flujo para explicar el segundo flujo, el tercer flujo, etcétera. Eh,
sería una regresión infinita, ¿no? Entonces, la solución radical es que el flujo, es la cuestión de que el flujo temporal se construye a sí mismo. No necesita nada detrás de él. Se crea en el momento mismo del fluir. Sería como un río, ¿no? Que no solo fluye, sino que al fluir va generando su propio cauce. El tiempo no está en la conciencia como el agua en un vaso, digamos. La conciencia es ese fluir del tiempo. eh, Aparece la cuestión de las dos intencionalidades, que esto es una cuestión más técnica si queremos, la conciencia que mira en dos direcciones a la vez, una transversal, mira el objeto que dura en el tiempo, mientras sería, es- estoy escuchando esta melodía, se fija en la cosa, ¿no? En el sonido, en la melodía, y está la la intencionalidad, perdón, longitudinal, que es la que mira el flujo, no la que mira la cosa, sino la que mira el flujo, ¿no? No se fija en la melodía, sino en el fluir mismo del tiempo. No es como mirar el río, sería como mirar el río en el lugar, en lugar de aquello que flota en el río, ¿no? Miro el flujo, no aquello que se posa sobre el flujo. Y la cita de Ricoeur que explicaría esto sería: tenemos pues dos intencionalidades, una transversal fijada en la cosa que dura, se habla entonces de la retención del sonido, la otra que no aspira más que más que al aún, en cuanto tal de la retención y de la serie de retenciones de retenciones. Así el flujo es atravesado por una intencionalidad longitudinal que en el curso del flujo coincide constantemente consigo misma. La memoria no sería entonces un cajón de recuerdos, la memoria se constituye, se construye en el mismo momento de la que se construye nuestra experiencia del tiempo. Sin retención acá no tendríamos duración, no hay experiencia temporal, ¿no? Y vamos a ver muy rápidamente tres maneras diferentes de concebir la memoria. Para Agustín es aquello que se guarda en el pasado, para Locke es aquello que define quién soy, para Husserl la memoria construye el tiempo mismo, ¿no? Es aquella que nos permite construir el mismo tiempo. En Agustín la memoria es una metáfora espacial, ese palacio. Para Locke una función de la identidad. Para Husserl es el proceso constitutivo del tiempo. El pasado en Agustín está en la memoria. Para Locke diría: yo soy mis recuerdos. Y en Husserl el tiempo es memoria en acción. Bueno, llego hasta acá. Muchas gracias por la escucha y nada, y suerte con todo esto.